Vamos a iniciar la ceremonia de inauguración del curso de verano 2023 titulado La física del sonido musical para escolares de la edad de 12 a 14 años. Vamos a iniciar la ceremonia de inauguración con las palabras del doctor Leandro Rodríguez, a quien tenemos que agradecer permanentemente el desarrollo de este tipo de actividades por la forma de poder usar la plataforma de la institución donde labora el doctor Leandro. Tiene la palabra el doctor Leandro Rodríguez. Muchas gracias por la deferencia, estimado Ismael. Para mí es un honor encontrarme aquí y dar unas palabras de inauguración a este curso. En primer lugar, me gustaría, digamos, esquematizar qué cosa es la ciencia, qué entendemos por ciencia y qué entendemos por tecnología. La ciencia es el saber y la tecnología es el saber hacer. Un ejemplo, de repente un científico se camina como por ejemplo Antunes de Mayolo, que fue un científico ancashino, peruano, incluso fue candidato al premio Nobel, o por lo menos fue considerado en ese aspecto, porque según sus investigaciones, él descubrió 9 años antes que Chadwick la existencia del neutrón. Él decía, por ejemplo, que teníamos una naturaleza en el país muy especial para generar centrales hidroeléctricas. Como científico, él dijo eso. Pero para lograr esas centrales hidroeléctricas tendríamos que utilizar la tecnología, ¿cierto? Entonces la ciencia puede decir ahora, por ejemplo, que existen células madres, etcétera, que pueden hacer crecer un brazo si alguien lo pierde. Perfectamente factible desde el punto de vista científico, pero tecnológicamente no es posible todavía. Tendrán que pasar muchísimos años para ello. Por otro lado, hay dos formas de interpretar la realidad. De la manera científica o en base a mitos y creencias. Yo creo que nosotros en el país todavía adolecemos del analfabetismo científico y mucha de interpretación de la realidad vamos hacia lo que viene a ser los mitos y las creencias. En los países cuya cultura está acorde con la ciencia, cuando tienen un problema en los países, ¿a dónde van a pedirle solución? Van a pedirle solución a la ciencia. En los países como nosotros, que todavía no tenemos esa cultura científica, ¿a dónde vamos a pedir solución cuando tenemos problemas? Vamos a rezar a la iglesia, o vamos a hacer misas, en fin. Creo que eso es algo muy personal de cada uno, pero nuestra cultura es así. Ahora, la física le dicen la reina de las ciencias, porque en realidad la física, prácticamente las ciencias son una especie de círculo donde se encuentran en el perímetro todas las ciencias y la física se encuentra en el medio. Todo es física de alguna manera. Este sistema que estamos conversando ahora se ha logrado gracias a los físicos. En el hospital donde estoy acudiendo ahora, las máquinas de tomografía sísmica, de resonancia magnética, de rayos X, de ecografías, todo se ha hecho en base a física, ¿no? Y cuando vamos a un teatro, cuando empieza a levantarse las plataformas, o cuando vamos a un mercado, cuando cierran las puertas automáticamente, o cuando leemos los alimentos para pasarlos por la caja, es física. Ahí entró mucho, digamos, las investigaciones de Einstein. Entonces, dentro del curso que va a iniciar hoy día el doctor Ismael Saavedra, también la música, muchos en el pasado se consideró una ciencia, ¿no? Desde Pitágoras, desde la época, Galileo trabajó mucho en ello, Newton mismo. Se consideró música, se consideró ciencia. Y en la música viene a ser un ordenamiento de sonidos que cumple ciertas características. Por ejemplo, tiene que haber armonía. La armonía es todo un proceso matemático y físico. En fin, entonces la música es una de las manifestaciones importantes del ser humano que desde que aparecimos sobre la Tierra y nos diferenciamos de los animales en nuestra evolución, hemos generado música. Y muchos científicos, tanto físicos como matemáticos, más los físicos, se dedicaron también a cultivar la música. Uno de ellos fue Einstein, que practicaba el violín, había otros físicos, Niels Bohr, Max Born, todos eran aficionados, muchos de ellos aficionados a la música. Entonces, tal vez lo más importante es lo que mencionaba al principio, ¿no? Que la ciencia hay que entender que es una forma de interpretar la realidad. Y así tenemos que aprender en eso. Y estos cursos que se da
está dándolo con mucho entusiasmo el doctor Ismael Saavedra, van precisamente en ese sentido, a mostrar a los estudiantes de la comunidad hasta dónde puede llegar el conocimiento de la física y cómo ayuda eso en nuestra vida. Todos nosotros, de alguna forma, como decía el físico Michoacán, decía, nacemos científicos, todos los niños. Es decir, tenemos esa mente inquisitiva de interrogar a la naturaleza, de plantearnos preguntas, etc. Por ejemplo, una pregunta que mi nieta me hace siempre, me dice, ¿por qué el cielo es azul, abuelo? ¿Por qué algunas personas se enferman y otras no? Y así, son preguntas aparentemente muy simples, pero complejas complejas de responder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos niños? En Michoacán dice que llega el momento en que entran a los años peligrosos. Los años peligrosos es cuando entran al colegio, para él. Porque lamentablemente nuestra enseñanza en el colegio, de alguna forma, mata la creatividad, mata la innovación, mata esa libertad que debemos tener en el pensamiento de la gente. Empezamos a esquematizarnos, porque vemos al frente a un señor que debe saber todo y que nosotros tenemos que seguirlo de manera disciplinada. Nos enseña cómo resolver los problemas y si agarramos otros caminos, buscamos otros caminos, tal vez no podamos coincidir. Tenemos que responder los exámenes de la misma forma todos para aprobar. Entonces, de alguna forma, ese sistema educativo no absorbe lo que somos como naturaleza, los seres humanos. No estimula la creatividad, no estimula la innovación, no estimula la inventiva que debemos tener los seres humanos. Este tipo de cursos van hacia eso precisamente, a empujarnos a ver, digamos, que nuestra mente es, demostrando primero que todo lo que nos movemos en la naturaleza se explica en base a la ciencia, en base a la física, en base a la matemática. El lenguaje de la ciencia es la matemática, precisamente. En mi especialidad, por ejemplo, ¿no? Yo soy físico, estudié posgrado en sismología. La matemática nos lleva muy bonito para todas esas cosas, pero llega un momento en que la naturaleza nos muestra de que hay procesos que no son lineales, que son caóticos, que son jerárquicos y no lineales, obviamente. Y ahí es donde realmente la situación cambia. Una de las cosas que tenemos que entender es que el mundo es caótico. Cuando, por ejemplo, hacemos una imagen de un corazón sano, le ponemos una especie de lápiz que dibuje así, cuando late, cómo dibuje la figura, vamos a ver que ese corazón sano genera una imagen totalmente irregular. No es una imagen muy irregular. ¿Qué significa eso? Significa que ese corazón sano puede enfermarse, puede responder a un elemento de perturbación externa. Si hacemos lo mismo con un corazón enfermo, que ya ha tenido ataques, etc., va a salir una imagen muy irregular, muy simétrica. Significa que ese corazón no puede responder a una perturbación externa. Dentro de todo esto, la música es algo muy importante para la formación de un ser humano. Y creo que con este curso que va a dar el doctor Ismael Saavedra, vamos a entender cómo la música también es ciencia. ¿Por qué es música realmente? Les doy la bienvenida en este curso y estamos llanos a seguir apoyando hasta que la fuerza nos dé para poder seguir con este tipo de labor. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Saavedra, y gracias por su presencia, doctor Alfredo Salzamora, para este curso. Gracias. Tu audio, doctor Ismael, su audio. Muchas gracias, doctor Leandro Rodríguez, siempre muy preciso en sus descripciones y explicaciones para inculcar el interés por las ciencias naturales. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Alfredo Alzamora, que quizás nos pueda hacer un comentario sobre la importancia que tiene el desarrollo de estos cursos que tienen que ver con la formación científica de todo escolar.
la palabra el doctor Alfredo. Gracias, doctor Ismael, gracias, doctor Leandro, por esta invitación, ¿no? ¿Me escuchan bien, por favor, primero? Sí escuchamos bien, al menos. Ok, correcto. Gracias, gracias. Le agradezco mucho la invitación, ¿no? Estoy encantado de participar en estos conversatorios, en este evento que usted va a desarrollar, porque yo soy un promotor de la ciencia, ¿no? Así como soy un promotor también de la cultura afroperuana, también soy un promotor de la enseñanza de las ciencias, y es un tema que a mí también me apasiona, me gusta, ¿no? Yo quiero dar también la bienvenida a todos los jóvenes, ¿no? Por lo que veo, encuentro muchos apellidos que son familiares y parece ser que son niños jóvenes de Yapatera, ¿no? En su gran mayoría, si no me equivoco. Quiero empezar diciendo justamente la denominación que ustedes han tenido a bien darle a esta organización, ¿cierto? Sociedad, Ciencia, Tecnología y Pueblo. Entonces, esto encierra un gran mensaje para mí en el sentido de que se está buscando de que la ciencia, la tecnología de hoy en día no quede solamente para ciertos grupos, para ciertos grupos sociales, para ciertas élites, ¿no? Para ciertas personas, sino que también llegue al pueblo. Y esta es una de las formas de cómo estamos llegando al pueblo, porque el pueblo también necesita saber acerca de la ciencia y la tecnología. Y qué mejor a través de estos medios, ¿no? Y estos medios nos están demostrando que justamente la tecnología nos permite acercarnos a ellos. Es gracias a ese pensamiento científico, al desarrollo de la tecnología, que ha hecho que ahora, por ejemplo, las brechas de comunicación se acorten. Ya no tenemos que ir, por ejemplo, al lugar de manera presencial, que también, dicho sea de paso, es muy valioso, es muy importante tener ese contacto de mirarnos a los ojos, ¿no? De darnos la mano en un evento científico o educativo, pero dadas las circunstancias, este también es un medio que nos permite acercarnos a todos ustedes, ¿no? Estemos. De pronto, la próxima vez, el doctor Leandro va a estar en Estados Unidos y de ahí se va a comunicar con nosotros, ¿cierto? El doctor Ismael está en Piura, perdón, en Lima, y de ahí se está comunicando con nosotros. Yo estoy en Piura, ¿no? Y los jovencitos, los niños, están en sus comunidades, ¿no? Y de ahí se están escuchando, van a aprender la importancia que tiene este curso, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Justamente la ciencia está para eso, ¿no? La ciencia está llamada a resolver problemas de la sociedad. Para eso se enseña ciencia, para resolver problemas de la sociedad. Y cuando hablamos de ciencias, no solamente hablamos de las ciencias naturales, también hablamos de las ciencias sociales, ¿no? Que ayuden a resolver los problemas que tenemos en el mundo y sobre todo en nuestras comunidades. Tenemos que aprender que aprender ciencias es una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida. Por eso es importante que la escuela también, el maestro que hace el curso de ciencias, ¿no? Esté muy empoderado del dominio, tanto el dominio disciplinar como el dominio emocional, el dominio empático que debe desarrollar. Porque yo puedo ser un experto, ¿no? en el tema, pero si yo no sé conectarme con la población, con los escolares, de pronto voy a generar un rechazo. Lo que buscamos hoy en día es que justamente la ciencia llegue a todos los jóvenes en general. Y para ello, el maestro tiene que prepararse, ¿no? Yo he visto que de algún modo se está avanzando, se ha avanzado un poquito en la ciencia. Yo aprendí ciencias, ¿no? Desde más o menos un enfoque descriptivo, netamente descriptivo, en la cual el maestro nos diseñaba una práctica y teníamos que hacer todo lo que él decía, o todo lo que decía la guía, todo lo que él manifestaba que teníamos que hacer. Hoy en día ese modelo está cambiando. Está cambiando en el sentido de que el niño, el joven, tiene que aprender a resolver problemas y
a partir de preguntas retadoras, preguntas profundas, que le ayuden, que le permitan al estudiante pensar. Eso es lo que nosotros queremos, que la ciencia te permita pensar. Entonces, a través de este curso que va a desarrollar el doctor Ismael Saavedra, ¿no? Que tiene que ver con la música y la física, ¿no? Cualquier día, oye, pero ¿cómo se vincula la física con la música, ¿no? He visto, por ejemplo, experiencias en las cuales, a través de botellas llenadas con agua, ¿no? Y con diferentes volúmenes, te generan distintos sonidos. En los mismos sonidos que genera el tambor, ¿no? Dependiendo el material con que está hecho, genera diferentes sonidos, ¿verdad? Entonces, esta es una oportunidad muy valiosa y felicito al doctor Ismael por esta apertura, ¿no? Por este compromiso de llevar ciencias a los pueblos más distantes del Perú, ¿no? A las comunidades más lejanas del Perú, y con un afán de desprendimiento. Aquí no hay ningún, ¿cómo se llama?, interés, ¿no? Que no sea el interés de que los niños y los jóvenes tengan una oportunidad para aprender ciencias de algún modo, ¿no? Y desde su mismo contexto, desde su mismo lugar. Entonces, es importante este curso porque nos va a permitir aprender un poco más. Y el ser humano está llamado a aprender cada día un poco más, ¿no? Todos aprendemos cada día. Entonces, no hay ningún curso, no hay ninguna actividad que sea en vano. Vamos a aprender algo, ¿cierto? Porque justamente está revisando algo que sea, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Porque puedo tener en un aula 40 niños y a los 40 les puedo enseñar. Pero mi propósito es que esos 40 niños puedan aprender. Porque es distinto aprender, ¿no? Enseñar y aprender. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan, ¿cierto? Si yo tengo 40 niños en un aula y a los 40 les estoy enseñando, mi meta es que los 40 puedan aprender, ¿no? Y ese es el sentido que tiene este curso, ¿no? Que ustedes puedan aprender lo importante que es la física desde desde el arte, ¿no? O sea, cómo el arte está vinculado a la ciencia. O sea, no es una cosa que está separada. Es una cosa, es un aspecto muy importante que es el arte está muy vinculado a la física. Ahí vemos, por ejemplo, cuando hacemos un diseño artístico, ahí está presente la ciencia. Y en ese sentido, yo quisiera, ¿no?, que los niños el día de hoy, ¿no?, se comprometan, ¿no?, y tengan esta oportunidad valiosa, ¿no?, de aprender de un doctor, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios muy profundos en la física, para que puedan mejorar sus aprendizajes, mejorar sus competencias y puedan también tener una oportunidad de resolver problemas de su entorno, de su casa, de su comunidad, y vayan este año que viene, vayan con mejores competencias a sus escuelas, ¿ya? Yo agradezco muchísimo la oportunidad y estamos aquí para seguir colaborando, ¿no?, en este espacio que se llama Sociedad, Ciencia, Tecnología y Pueblo, porque nuestro pueblo necesita también aprender a, ¿cómo se llama?, aprendizajes de calidad, ¿no? Y qué mejor a partir de expertos que tienen un alto dominio de estos saberes, ¿no? Gracias, doctor Ismael, gracias, doctor Leandro, por esta oportunidad, y dejo con usted, doctor Ismael. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Alfredo Alzamora, por sus palabras y sus orientaciones que brinda a los escolares que están presentes en este curso. El doctor Leandro Rodríguez nos ha solicitado, no sé si estará en este momento, la palabra para expresar algún comentario, alguna cosa que quiere adicionar. Doctor Leandro.
Sí, La palabra. Ismael, y unos 30 segundos. Dentro de los participantes en este momento de este curso se encuentra el doctor Luis Gutiérrez. Él es un amigo mío, es médico. Él pertenece a la Federación Internacional de Sociedades Científicas y a una organización Inveciencias que promueve la ciencia en el país. Y las sociedades científicas son de varios países que se organizan. Él está viendo porque lo invité justamente para ver la posibilidad de que estos cursos que estás dando puedan también difundirse por medio de esas organizaciones. Veo que no tiene micrófono activado, su cámara está desconectada, pero definitivamente nos está escuchando. Agradezco su presencia, eso es lo que quería decir, Imael. Muchas gracias. Tu Tu micro está audio, tu apagado, audio, Ismael. tu audio, doctor Ismael. No hay audio, Ismael. Muchas gracias, doctor Leandro, por este comentario que hace con la presencia del doctor Luis Gutiérrez, que realmente ya también ya lo conocemos porque en otra oportunidad participó en una exposición que usted, doctor Leandro, desarrolló. Y nos sentimos muy halagados, ¿no? De que haya mayor participación con mayor presencia de instituciones que pueden impulsar o multiplicar el apoyo para desarrollar una cultura científica en la educación básica. Muy bien, vamos entonces a iniciar el desarrollo del curso, agradeciendo a los doctores Leandro Rodríguez y Alfredo Alzamora por sus palabras. Bueno, aquí estamos denominando este curso como el curso de la física del sonido musical. Alguien preguntó en las etapas de inscripciones que todavía no se ha cerrado y que todavía seguimos invitando a los chicos de 12 a 14 años. Pueden haber algunas excepciones, que alguien va a cumplir 15 años dentro de unos meses o que alguien está por cumplir los 12 años. O sea que hay algunas excepciones según el interés. Pero lo que nos interesa es que haya una participación de los estudiantes de educación secundaria, sobre todo. Entonces alguien preguntó si vamos a enseñar música. No vamos a enseñar a manejar un instrumento musical. Vamos a explicar las componentes, los ingredientes que participan en el desarrollo de los sonidos musicales, la física que está involucrada en el desarrollo de los sonidos musicales. Aquí tenemos una imagen, como ustedes pueden apreciar, de un niño, de un juego que todos creo que hemos hecho, hemos participado, una lata para comunicarnos y hacemos la comunicación utilizando esta cuerda, y otro niño está también generando... Perdón, Ismael, perdona que te interrumpa. No estás compartiendo pantalla. Ya. Y previo a eso, me gustaría, por ejemplo, que cada niño, cada jovencito se vaya presentando y de qué parte es, para conocernos, ¿no? Para ver de qué parte nos estamos comunicando. Sería muy valioso también. Así. Entonces, vamos a... Ya, compartir pantalla, doctor Ismael. Sí, eso es lo que estoy buscando ahorita. Mientras tanto, que los niños se vayan presentando, ¿no? Para ver. Sí, sí, sería ¿Te bueno puedo que... ayudar? ¿Te puedo ayudar ahí en este caso? Sí, sí, claro. A ver, Clara Luz Berranzuela Carreño, ¿de dónde es? Encienda su audio, por favor. Clara Luz, ¿está ahí? Buenos días, sí, yo soy de Yapatera, soy mamá del niño Yaren.
Ah, ya, Ay, cuánto ya. gusto. Muchas gracias, bienvenida. Ismael, Muchas gracias a usted. Gaby, ¿Sí? Gaby y Guido. Encienda su audio, por favor. Buenos días, soy mamá de Guido Noé Chávez Bereche, soy de Yapatera. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenida también, bienvenidos. Gracias. Abril Luana Alfaro Castro. ¿De dónde eres? ¿De dónde es Abril? Abril, ¿de dónde eres? Alfredo, ¿ya se ve? ¿Ya se ve? Sí, 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 está bien, ya. 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 Jesús Alzamora, ¿de dónde es? ¿Enciende su Buenos audio? días. Buenos De días. Yapatera. Sí, De soy mamá Yapate. Alzamora. Bienvenida, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias. Luz Ariana. De la Luz, provincia de Cusco. de la provincia de Cusco. Bienvenida, muchas gracias. Ella es de Guiro, de la Ah, provincia de Guayopata, creo que se llama, ¿no? ¿No, Luciana? Sí, distrito de Guayopata. Provincia. Marcia Libertad Olaya Ruiz. ¿De qué parte eres? Marcia Libertad. No está su... Marcia, ¿de qué parte eres, hija? Buenos días, soy de Yapatera. De Yapatera, muchas gracias. Bienvenida también. Yehud. Buenos días, soy de Yapatera. De Yapatera. Muy bien. Como te puedo dar cuenta, mi estimado Ismael, la gran mayoría, ¿no?, de nuestros estudiantes presentes son de Yapatera. No sé si alguien no se ha presentado hasta el momento, tiene la oportunidad para presentarse. A ver, todos han sido llamados. Y si no, para que se presenten, ¿no? Qué gusto me da de que la gran mayoría de los niños de Yapatera estén presentes en este evento, ¿no?, a cargo del doctor Ismael Saavedra. Adelante, Ismael. Ahora sí ya estás compartiendo pantalla. Bien, entonces estamos indicando que la física que vamos a desarrollar está orientado a explicar sobre las características del sonido, ¿no? Las características del sonido. Tu primera diapositiva, Ismael, ¿cuál es? ¿Es esta? Ah, esa es tu primera Esa diapositiva. es la primera. Sí, sí. Bueno, entonces estamos diciendo que están escuchándome, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos diciendo que el sonido es una onda, tiene energía que se propaga siempre que necesitamos que el sonido se propague, se requiere de un medio material, ¿no? Y viaja dentro de ese medio con una velocidad de magnitud constante, o sea, el valor de la velocidad, mientras se mantenga en el mismo medio, ¿no? Mientras se mantenga en el mismo medio, es decir, si viaja en el aire y continúa viajando en el aire, viaja con una determinada velocidad, en este caso a 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados, más o menos una temperatura que no es la de Piura, por supuesto. Es una temperatura casi de Lima, por decir así, ¿no? La velocidad es de 350, 235.5 kilómetros por hora, ¿no? Y cuando se encuentra 343 metros por segundo, esa es la velocidad
del sonido a la temperatura de 20 grados. Entonces, cuando se tiene temperaturas muy bajas, ¿no? Alfredo, ¿me escucha? Sí, Alfredo. sí. Sí, te escucho, te escucho. Sí, te Eh, escucho claramente. Te escucho claramente, sí. Estás bien, pero está bien. quiero hablar con Alfredo. Alfredo, ¿me escuchas? Sí te Alfredo. escucho. Sí te Ah, ya. escucho. Sí te escucho. Quiero hablar con Marcia. ¿Marcia está? Marcia. Marcia. Marcia Libertad. Marcia Libertad. Marcia, Sí, ¿me escuchas? Marcia, sí, sí. la velocidad del sonido a 0 grados es frío, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad? Aquí está indicado. Léemelo nomás. ¿Qué dice? Lee, Marcia. ¿Me Lee, escuchas? lee lo que está en la parte Lo que inferior. está aquí, lo que estamos resaltando con el láser. Lee. Regresa Ismael. Ya. Ya, estamos hablando de 331 metros por segundo, ¿no es cierto? Cuando nosotros pasamos a, de esta unidad metros por segundo, por ejemplo, la velocidad del sonido a 20 grados es 343 metros por segundo. En el lenguaje de kilómetros por hora es 1235, 1235,5 kilómetros por hora. Es una velocidad. Marcia, ¿me escuchas, Marcia? No sé si puedo tener otro alumno. A ver, ¿quién quiere participar para que me conteste? ¿Esta velocidad la tiene un carro, por ejemplo? ¿Me contesta alguien o? A ver, jóvenes, niños, ¿esta velocidad la tendría un carro? ¿Qué dicen ustedes? La velocidad de un carro, por ejemplo, cuando uno va en la ciudad, los letreros dicen que vaya ¿Creen con ustedes, una. ujú, ¿creen ustedes que tendría esta velocidad o no? ¿Qué piensan ustedes? Un Es carro una velocidad. podría... Bueno, en este caso les voy ayudando, pero hay necesidad de que ustedes den su opinión, participen en el desarrollo de esta exposición. Sí, Entonces, aquí, perdón, Ismael, que te interrumpa. Lo sí, importante es, niños, jóvenes, no importa que se equivoquen, si todas las respuestas son valederas en el sentido de que si yo me equivoco, voy a aprender, ¿no? Pero la idea es que participen de todos modos, participen, ¿no? No pedimos respuestas muy precisas y también para que puedan leer eso, ¿no? Esos valores. Y después de pronto el doctor puede hacer una comparación, puede hacer una reflexión con respecto a ello, ¿no? De eso se trata. así es. Entonces ustedes ven que esta velocidad no la tiene un carro. Los carros cuando van a grandes velocidades van a 200 kilómetros por hora. O sea, la velocidad del sonido en kilómetros es 1235 kilómetros por hora. Es una tremenda velocidad. Pero si ustedes comparan, ¿no es cierto? Si ustedes comparan, por ejemplo, el valor de la velocidad, había un corredor, están viendo, ¿no es cierto? Sí Profesora se ve, Zamora, sí se ve, sí se ve. el tiempo de Bolt, ¿se acuerdan ustedes de Bolt? Ese corredor, alguien que tenga el audio prendido, apague. El corredor más veloz, ¿no es cierto? Era el corredor jamaiquino, ¿no? El señor Bolt corría en los 100 metros planos, él invertía 9,58 segundos, y que eso equivalía en kilómetros por hora, la velocidad a 44,72 kilómetros por hora. Y ustedes pueden darse cuenta que la velocidad del sonido en el aire es 235, no, 1235 kilómetros por hora. Es una tremenda velocidad comparada con la velocidad que tenía el corredor que ganó varias medallas, ¿no? En un campeonato del mundo atlético.
Entonces es una velocidad extremadamente grande, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, otras velocidades, ¿no? Otras velocidades. La velocidad, por ejemplo, de la madera. En la madera, ¿cómo es el sonido? Cuando golpeamos la madera, ¿no? Cuando golpeamos la madera, tenemos una velocidad de acuerdo al material donde se propaga el sonido. Es una velocidad de 3.700 metros por segundo. Ustedes se dan cuenta que la cantidad es más grande que la velocidad en el aire, ¿no? Y en el agua la velocidad del sonido es 1.593 metros por segundo. ¿Se podrán ustedes imaginar cuántas veces, en kilómetros, cuánto sería? Por ejemplo, aquí dice que la velocidad del sonido en el aire a 20 grados centígrados es 1.235, ¿no es cierto? Para 343 metros por segundo. Si comparamos 1.500, más o menos podríamos decir que 1.593 metros por segundo es cuántas veces la velocidad del sonido en el aire, ¿no es cierto? 4 veces, por lo menos, vamos a decir. 4 kilómetros por hora sería 4 veces esta cantidad, o sea, 4 veces sería 4.800 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, para compararlo con la velocidad del aire. Ahora ustedes notan que cuando tenemos el aire es un medio material muy enrarecido. Caminamos dentro de un ambiente con aire, pero no podemos caminar dentro de un ambiente que es madera. Entonces la velocidad del sonido en materiales sólidos es más grande que en la de los materiales gaseosos. 3.700 es en la madera metros por segundo. Y seguimos con otro tipo de materiales, ya no madera, sino acero. Por ejemplo, acero es un metal, ¿cierto? 6.100 metros por segundo. Entonces eso quiere decir que, de acuerdo a la estructura del material, la velocidad del sonido va a ir cambiando. Por ejemplo, el aluminio tiene una velocidad muy grande. Hay un material muy importante, muy peligroso, ¿no? Gana $1.000.000 para cumplir todos. Por ahí hay un audio que no se apaga. Entonces el cadmio es un metal pesado, tóxico. Es un material muy peligroso para la salud. Incluso muchas veces los productos alimenticios contienen concentraciones de cadmio y el mercado los descalifica porque no permite que haya una concentración prohibitiva en el producto alimenticio con cadmio. Miren ustedes la cantidad, la velocidad del sonido en el cadmio es tremendamente grande, 12.400 metros por segundo. Es grande, ¿no? Bueno, el tema de las cosas que se refieren a descubrir y a explicarse qué cosa significa el sonido es un tema muy antiguo, ¿no? Hay muchas investigaciones que se reportan desde el siglo XVII, de muchos científicos y filósofos acerca de que el sonido se propagaba, ¿no? Antes se decía que el sonido se propagaba en un medio especial, donde salía el sonido de la fuente y se movían en el espacio algunas partículas que llegaban hacia el oído. O sea, como que el sonido se consideraba como un medio material en el sentido de partículas que lo tocamos, como la mesa que la tocamos es un medio material. Pero la luz es un medio material, pero no tiene masa, por ejemplo. Es una energía, es una radiación. Entonces, el sonido, como le hemos dicho, al comenzar hemos señalado que el sonido es una onda, es energía que viaja, que se transporta con una determinada velocidad constante mientras se mantenga en el mismo medio de propagación. En el año 1650, ¿cómo saben que el sonido se propaga
en un medio material que no se puede propagar cuando está el vacío. Vacío significa que no hay material, no hay partículas, ¿no? Entonces, cómo han llegado a la conclusión que el sonido solo se propaga en un medio material? En el año 1650, un alemán, ¿no? Inventó una cámara de vacío. Esta es una cámara de vacío, en la cual se ha extraído todo el aire, todo el gas que pueda encerrar esta cámara, ¿no es cierto? Con un aparato que es una bomba extractora y elimina a la atmósfera todo lo que contiene esta cámara. Se hace un vacío. En la medida que se va y se colocó aquí un timbre, ese aparato que sirve para hacer que se instale en la casa, se instaló un timbre dentro de la cámara y en la medida que, se iba haciendo vacío, o sea, se iba extrayendo todos los gases que encerraba esta cámara, la velocidad del sonido se iba disminuyendo, o también la intensidad del sonido iba disminuyendo. En el año 1660, otro señor también hizo una perfección de la cámara del vacío y comprobó que el sonido disminuía en intensidad. De esa manera se dio cuenta. Pero cuando se trataba de la luz, o sea, se ponía un foquito, la luz se propagaba. Entonces quiere decir que la luz sí se puede propagar en el vacío, pero el sonido no. El sonido no, ¿cierto? Vamos a escuchar aquí el sonido del violín. ¿Cómo nos damos cuenta que es un violín? ¿No? Disculpa, Ismael, ¿Sí? no se está escuchando el sonido del violín. Lo que tendrías que hacer es, cierra otra vez tu, ¿cómo se llama? Tu PPT, y cuando vas a compartir, pones compartir sonido, por favor. Allá. ¿Ya? Cierra, por favor. Cierra tu PPT. Estoy con el PPT. Ya. Ciérralo. Y cuando vas a compartirlo, ponle compartir sonido. Cierra todo. ¿Cómo se llama? En la esquinita donde está la X, cierra ahí. ¿Pero va a desaparecer esto, no? Sí, pero tienes que, ¿cómo se llama? Regresar e ingresarlo de nuevo. Ya. ¿Ya? Ingresarlo de nuevo. Para que pongas compartir sonido. Cierra. Eso también cierra, o sea, cierra todo y comparte de nuevo. Ya. Sí, eso también ciérralo, Ismael, cierra también eso. Cierra todo, o sea, y regresa. Cierra todo y compartes otra vez pantalla de nuevo. Comparte otra vez pantalla de nuevo. Cierra todo. Cierra también eso, ciérralo. Pues se va a apagar todo. Sí, no, cierra, no hay problema, no, cierra nomás, cierra el PPT. Cierra el PPT nada más. Ahí dice compartir. Ya, donde dice compartir pantalla, vete a compartir pantalla. Ya. Y ahí dice compartir sonido. Compartir sonido. Sí, Sí. sí. Ya, haz Unas clic. pistas seguramente. Sí, Ya. haz clic ahí. ¿Ya? Sí. ¿Viste? ¿Hiciste? Ahora sí ya. Comparte otra vez ya. Tengo que abrir todos los productos que hemos hecho, ¿no? Sí. Ábrelos.
Acá, Vas a ¿cómo abrir, es que se ingresa a... vas a abrir, ¿cómo se llama? Aquí hay un, ¿cómo se llama? Hay un sonido, aquí hay una, donde está esa página que has abierto, en ese correo de Gmail, hay una imagen de sonido, creo que tiene que hacer clic ahí, ¿puedes hacer Sí, clic ahí? aquí está, aquí dice compartir sonido. Ya, 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 Sí, está ya. bien, ¿no? Y acá de repente hay que poner compartir, ¿cierto? Sí, compartir, sí, 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 compartir sonido, ya. Ya, listo. Ahora Entonces, sí, es nuevamente. sí, sí, ahí, haz clic ahí, sí. Usted es profesional peruano y está buscando Ya. cómo inmigrar legalmente a los Estados Que acabe la Unidos. propaganda, ¿ya? Quédese atento porque hoy Omitir les voy a anuncio por ahí. compartir una de las... Ya, Ya, ok. bueno. Un ratito. Me están escuchando, ¿no es cierto? Ahora sí se escucha. Ya, muy bien. Lo que voy a presentarles ahora es una interpretación musical hecha con un instrumento que es el violín. Y ustedes van a ver el instrumento que tiene, qué tipo de sonido tiene, el desarrollo, el escenario donde se produce esta representación musical. Ahí la tenemos. Está sacando las herramientas necesarias para tener un fondo musical, ¿no? Crear un ambiente de sonido musical.
¿Me están escuchando? Sí, sí se ha escuchado claramente. Entonces seguimos. ¿Ven la transparencia? No. También. Bien, entonces estamos pensando de que el sonido, el desarrollo de esta presentación musical que ha hecho la jovencita es en un bosque, el sonido se propaga con toda claridad en ese medio. Entonces, cuando nosotros hacemos vacío significa que también podemos bajar la presión, porque al desocupar la cámara de los gases que éste contiene por medio de una bomba, dejamos un vacío y notamos que el sonido va disminuyendo en intensidad, o en todo caso, va disminuyendo también la velocidad. Si la velocidad es cero, quiere decir que no hay nada de movimiento. El término intensidad es una magnitud física que caracteriza el sonido. O sea, una manera de medir el sonido es a través de su potencia acústica. Potencia acústica, la palabra acústica quiere decir sonido, en las diferentes características de sonido que pueden presentarse, resulta siendo proporcional al cuadrado de la amplitud. Cuando nosotros hablamos de la amplitud, podemos decir entonces aquí tenemos, por ejemplo, una onda. Aquí hay una onda que está representada, que se propaga, la forma de este perfil de la onda, que es una manera de representar la onda que se propaga con una determinada velocidad. Entonces, tenemos dos ondas, una de color rojo y otra de color azul, ¿no? O morado, azul, podemos decir. Y luego tenemos otra onda que es de color negra, ¿no es cierto? La representación de la vibración, o sea, el sonido lo expresamos a veces con el término vibración, ¿no? Oscilación, o sea, hay varios términos equivalentes. Aquí tenemos dos ondas. El valor de color rojo que tiene una máxima altura se llama amplitud. Pero cuando se suman las dos ondas, la de color azul y la de color rojo, da una resultante, se suman las dos ondas y da la onda de color negra, que ustedes se dan cuenta que tiene una amplitud, o sea, la máxima altura que llega a la oscilación es más alta que las componentes. Las componentes son las ondas sonoras de color rojo, de color azul, ¿cierto? Eso se llama amplitud. Digamos aquí, por ejemplo, ustedes van a escuchar. ¿Escuchan? ¿Están escuchando? ¿No? Sí, maestro, sí, doctor. Están escuchando el sonido producido con el golpear la mesa. Entonces yo puedo golpear levemente y estas alturas indican las amplitudes. Entonces aquí estamos hablando de que la intensidad es una magnitud física que mide la potencia acústica. La unidad en el sistema internacional de esa intensidad con la letra I, en el sistema internacional es W. ¿Qué significa W? W significa watts. ¿Y qué cosa es watts? O también le decimos nosotros cuando hablamos de comprar un foco de luz, ¿de cuántos vatios? Se pregunta, yo quiero comprar un foco de luz, 50 vatios. Ese W en inglés se dice watts. Generalmente en la terminología técnica utilizan la palabra watts. También se puede usar vatios. Entonces, vatios es potencia por metro cuadrado, o sea, la cantidad de radiación, de energía por unidad de área, entonces da lugar a lo que se llama potencia acústica. Watts por metro cuadrado. Nosotros escuchamos la mínima intensidad de radiación sonora detectable por nuestro oído. Esa mínima cantidad se llama umbral de audición. O sea, el umbral de audición es esta cantidad de potencia de 10 a la menos 12 se lee.
10 a la menos 12 es un número muy pequeño. 10 a la menos 12 es mucho más pequeño que la unidad, ¿cierto? Podrán ustedes imaginarse que cuando yo quiero escribir 10 a la menos 2, también se puede escribir como 0,001 o 0,1, ¿no? 10 a la menos 2. O sea, es un número decimal muy pequeño. O sea, ese se llama umbral. Umbral significa el límite. El límite en este caso más bajo que podemos ser sensibles a ser escuchados, se llama el umbral de audición. 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Pero la intensidad se mide con ciertos niveles. Los niveles de intensidad se mide con decibeles. Deci viene de 10 y bel viene de sonido. El que descubrió el teléfono o construyó el teléfono se apellidaba Bell. Entonces, en nombre de él se llama a esta unidad decibel. Es una magnitud adimensional, o sea, no tiene unidades. Por ejemplo, la intensidad sí tiene unidades, watts por metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros queremos medir el nivel de intensidad, decimos 60 decibeles. ¿60 qué? 60 decibeles. Es un número adimensional, no tiene dimensiones. ¿Y por qué no tiene dimensiones? Porque la definición de esa cantidad que se llama beta es una cantidad que se mide en términos de la intensidad y su cero comparado con la intensidad de la onda sonora. Entonces, al dividir dos cantidades de la misma dimensión, va a dar un número adimensional, ¿cierto? Si yo divido 50 metros por segundo sobre 2 metros por segundo, 50 entre 2 será 25. ¿25 qué? Es un número. Estoy dividiendo dos cantidades de la misma dimensión. Entonces, esa cantidad que sirve para medir los niveles de intensidad se llaman decibeles. El umbral de audición, o sea, el umbral de audición tiene decibeles. En decibeles, o sea, en nivel de intensidad es 0, ¿no es cierto? 0. En otra oportunidad vamos a explicar de dónde sale esta cantidad que es el valor de beta, ¿no? Porque tiene que ver con la palabra logaritmo, que todavía no estamos en condiciones de poder dar una explicación sobre esto, cuando se refiere a los logaritmos. El umbral de audición es 0. Y cuando nosotros hacemos una conversación como la que estamos desarrollando en este momento en la clase, el nivel de intensidad es de 60 decibeles, ¿no es cierto? Cuando escuchamos una emisora muy alta, mucho ruido, hacemos con la radio, es 80 decibeles. Y así hay una serie de cantidades que se miden lo que se llaman los niveles de intensidad. Cuando uno tiene problemas de quejarse que el ruido está perturbando, nos está interrumpiendo el sueño, nos está perturbando nuestro estado de reposo en nuestra casa. Entonces hay una necesidad de reclamar a la municipalidad, de denunciar que hay este exceso de uso del sonido. Entonces ellos vienen con unos aparatos que se llaman decibelímetro para medir la intensidad. Hay otros que, como hemos visto acá, que cuando nosotros tenemos esta cámara, le vamos sacando el aire, también va cambiando la presión, ¿no es cierto? Y la presión se relaciona con la intensidad del sonido. No, la presión muy baja, o sea, la presión tiende a 0, la intensidad del sonido es 0. O la intensidad 0 se puede relacionar con la potencia acústica o también con la presión, que se llamaría también presión acústica. Entonces hay un aparato que se llama sonímetro. En la música, ¿no es cierto? Los niveles de intensidad son medidos en términos de presiones de decibeles A se llama. Son los niveles de intensidad que tienen que ver con la presión acústica. Entonces, cuando tenemos estas medidas, también se mide con la misma unidad, decibeles en la presión acústica. Entonces, en las partituras musicales se señala los niveles de intensidad, pp, pianísimo,
o sea, el nivel de intensidad en este caso es de 40 decibeles. El piano, P, cada uno tiene un código, y el nombre de estos códigos tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cantidad de decibeles que tiene que ver con la presión sonora. Entonces, cuando la gente quiere monitorear las intensidades, los ruidos molestos o los sonidos que son nocivos, se hacen usando este que hemos mencionado, decibelímetro, que se usan para medida del ruido de ambientes exteriores, o sonómetro, que tiene que ver con sonido. Y el organismo que interviene en arbitrar, ¿no?, que interviene en que se señale que hay una falta que se está cometiendo por producir ruidos molestos, se llama INDECOPI. INDECOPI es una institución que significa Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. También hay otro organismo que se llama INACAL, que también es un Instituto Nacional de la Calidad. Entonces hay reglas establecidas sobre el tema de los sonidos en determinadas zonas residenciales, comerciales, industriales, y la hora en que puede ser considerado que estas cantidades, si se pasa de estos valores, ya estamos cometiendo delito de ruidos molestos. Entonces son los niveles permitidos a determinadas horas. A las 7 de la mañana hasta las 22 horas, estos son los niveles de intensidad que cada una de las zonas son permitidos hasta esta cantidad, ¿no? En la noche, el nocturno, que comienza a partir de las 22 horas hasta las 7 de la mañana, o sea, complementando lo que es el turno diurno, ¿cierto? Entonces los niveles de intensidad, como ustedes pueden apreciar, bajan cuando ya son de madrugada, estamos durmiendo. Estos son los niveles de intensidad permitidos. Entonces, también esa es una manera de representar los sonidos, las intensidades, las ondas salen, se propagan, se extienden en todas las direcciones, producimos un sonido, lo escucha el que está a la derecha, al frente, atrás, al costado, etc. Entonces se propagan en todas las direcciones. Y la forma de los sonidos, como he representado, con unos términos que se van a dividir las diferentes formas de sonido que se presentan en los sonidos musicales, como hemos escuchado, la interpretación con el violín. Entonces las unidades sonoras se conocen con el nombre de armónicos. Aquí tenemos diferentes armónicos, como ustedes pueden apreciar, las alturas van cambiando, Aquí hay un solo armónico, aquí hay dos armónicos, tres, y así se van multiplicando los armónicos. Una serie de armónicos es lo que representa esta manera de representar el sonido. O sea, cuando tenemos un sonido producido por el violín, por ejemplo, no hay un solo sonido, hay una conjunción de sonidos, hay una composición de sonidos, hay una composición de armónicos, de estas imágenes que representan diferentes tipos de sonidos. Uno de los científicos, como explicó el profesor, el doctor Leandro, y también lo ha explicado el doctor Alfredo, la física, las ciencias naturales han sido la forma de explicarse qué cosa es el sonido, y hay gente que ha escrito, por ejemplo, este señor es Claudio Ptolomeo, era un griego de Alejandría, que está en Egipto. Claro, los griegos dominaron muchas partes del mundo, del África, Egipto, ¿no? Recuerdan ustedes la película que deben haber visto por YouTube, ¿no? De Cleopatra, ¿no es cierto? En la que un griego, ¿no es cierto?, o un romano llegó, también los romanos llegaron a Egipto antes que los romanos, los griegos. Pero el señor Claudio Ptolomeo es un personaje muy importante que tuvo mucha influencia en el mundo europeo, ¿no? Y él escribió,
produjo muchos trabajos en astronomía, en geografía, ¿no? Y un tratado de música. Justamente ese tratado de música se llama Armónicos. En los grabados antiguos, Ptolomeo, este es un grabado muy antiguo, ¿sí? Ptolomeo aparece sosteniendo una cruz invertida. Esta es una cruz invertida. Esta cruz invertida también aparece, como ustedes pueden ver acá. Esta es una imagen de la época de los faraones, o sea, muy antiguo, antes que Ptolomeo. Ustedes ven aquí que el faraón está sentado y la reina aquí también está acompañando al faraón. Y ustedes ven que ella sostiene con la mano izquierda, sostiene este aparatito que se llama bastón de Jacob. No se refiere que es bastón de Jacob, que tiene que ver con Jacob de la Biblia. Jacob fue el personaje que fue el inventor de este báculo, que como ustedes pueden ver, sirve para medir ángulos. Fue utilizado como instrumento en la astronomía. Pero aquí lo grandioso de Ptolomeo, que escribió una teoría de la música que tuvo mucha vigencia durante muchos siglos, porque incluso las teorías de Ptolomeo, ustedes recordarán que Ptolomeo estableció la teoría que decía que el centro del universo, el centro del sistema planetario era la Tierra, la teoría de Ptolomeo, la astronomía, ¿cierto? Y esa teoría predominó durante muchos siglos, 4 siglos tuvo de vigencia, hasta que vino Copérnico y Galileo Galilei, que fueron los que establecieron que el centro del sistema planetario era el Sol y no la Tierra, como decía Ptolomeo. Pero esa teoría duró como 4 siglos. Cuando Galileo Galilei, en el siglo XVI, estamos hablando de 1500 y pico, que Galileo Galilei, esta tesis de que no era verdad lo que había establecido Ptolomeo. Los instrumentos musicales no son del siglo XVII. Bueno, por aquí, por ejemplo, hace 35.000 años se tocaba una flauta, un instrumento musical que se conoce con el nombre de flauta traversa, ¿no? Y esta figura que están ustedes viendo aquí es el hallazgo que se ha en Alemania, ¿no es cierto? De una flauta hecho de hueso de buitre, ¿no? Que tenía 5 huecos y que algunos atribuyen que este instrumento data de 35.000 años atrás, lo cual indicaba que la música es una actividad muy antigua, ¿cierto? En otro caso, en una excavación, una cueva también al sur de Alemania, se han encontrado flautas, estas formas de objetos que se ven aquí son flautas, han sido halladas algunas veces con el marfil del mamut, con huesos de aves, ¿no es cierto? Estamos encontrando pruebas de que la música es una actividad muy antigua. Acá aparece una escala en la que todo está. Escucho, alguien está hablando, podría apagar por ahí el audio para no interrumpir. Estamos aquí hablando de un tamaño de 1 centímetro. O sea que, por ejemplo, si este es 1 centímetro, cuando medimos, por ejemplo, este objeto que tiene un poco más de esta longitud, podría ser que sea más o menos 1.4 centímetros de longitud que tiene este objeto que es un instrumento musical. O que, por ejemplo, podría ser la longitud de este objeto sería 2 centímetros. Entonces, esto se llama escala. O sea, esta longitud es 1 centímetro. Entonces, medimos cuántos centímetros tiene esto y podemos saber, ¿no es cierto?, cuál sería la longitud real de estos objetos.
Acá tienes una flauta, muy antigua también, ¿no? Es una flauta que tiene este nombre, Defki Babe, que fue hecha de fémur, de un oso cavernario, fue encontrada casi en el año 1995, ¿no? Y bueno, la forma en que está observándose aquí la imagen fue encontrada en una cueva que se conoce como la Cueva de las Brujas de Eslovenia, también es en Europa, ¿no? El instrumento ha tenido alguna avería en los extremos, como se puede observar, ¿no? Pero para muchos investigadores, quizás para la mayoría, no se trata de una flauta, sino de un fémur de oso que ha sido transformado para la actuación de los carnívoros, ¿no? Sin embargo, hay otros investigadores que señalan que este es un instrumento musical construido por el hombre de Neandertal, ¿no? Es un hombre de la época de las cavernas, ¿no? Aquí tenemos nosotros unos objetos que han sido construidos por Helmut. Von Helmut es un físico, ¿no? En el año 1870 construyó estos aparatos que se llaman resonadores. Entonces aquí, por ejemplo, tengo yo algo que no es de la misma, que no es de la misma forma que los objetos, como ustedes ven, son esferas, aquí en estos extremos, ¿no es cierto? En este extremo hay un agujerito de un diámetro menor que en la base. Entonces, estos son los resonadores que construyó Helmut. ¿Y cosa es un resonador? Acá yo tengo, no sé si ustedes observan acá una botella y voy a soplar, ¿no? ¿Ha escuchado? Están escuchando con esta botella, que es una gaseosa, soplo en este extremo y genero un sonido que es muy diferente a soplar. Acá estoy generando un sonido de tipo musical, ¿no? A ver, vamos a repetir. Ese es el tipo de resonador que construyó Helmut, pero Helmut lo hizo de otra forma. O sea, los espacios, aquí dentro es una cámara de vacío, ¿no es cierto? De aire, en todo caso, se sopla en un extremo y sale un sonido. Ahora, ustedes ven que tiene una determinada longitud, ¿cierto? Esta botella en la cual yo soplo en la boquilla de la botella, y genero un sonido, es un sonido, una resonancia, ¿cierto? Cuando pasa un avión donde tenemos ventanas en nuestra casa, en nuestra sala tenemos ventanas de vidrio, pasa un avión, ustedes notan que los vidrios comienzan a vibrar. No es que alguien ha venido y ha tocado los vidrios y ha golpeado, ¿no es cierto? Sucesivamente. El avión ha generado una onda y ha hecho vibrar, o sea, la resonancia significa que el material tiene diferentes modos de vibración y uno de esos modos de vibración coincide exactamente con el modo de vibración en el caso del avión para que vibren los vidrios, pasa el avión, vibran los vidrios, no hace ruido los vidrios al vibrar, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama resonancia. Acá tengo otro tipo de recipiente de tamaño menor, de volumen menor o de altura menor. Y veamos ¿qué pasa? Entonces eso se llama los resonadores de Helmut. Y de acuerdo, como ustedes ven, este tipo de resonador de Helmut, que es una botella de una gaseosa de una longitud pequeña, va a producirme una resonancia diferente. Vamos a compararlo. Aquí voy a sonar nuevamente el de tamaño más grande, que es de 2 litros, ¿no? Aquí tenemos. Eso es lo que se llama resonancia. Y eso los físicos introducen teorías para explicar
¿no es cierto?, la base fisiológica para la teoría de la música. Y todos ellos han escrito trabajos, libros, ¿no es cierto?, como Helmut, estamos hablando de en el año 1862 del siglo XIX, ¿no? Von Helmut, ¿no? Von Helmut, el nombre es un nombre alemán, entonces él escribió un libro, aquí está en el idioma inglés, ¿no es cierto?, que es muy importante que todos ustedes tengan interés. Ahora es muy fácil de aprender un poco el inglés. En internet uno puede ver en Google Translate, y puede uno poner un texto en inglés en cualquier idioma, hay muchos idiomas, y uno puede encontrar la traducción de eso. Incluso hay la opción para que uno pueda escuchar cómo se pronuncia una frase en un determinado idioma. Acá tenemos en castellano un libro escrito en el año 1862 que se relaciona con la sensación del sonido. Con la relación del sonido, ¿cierto? Bien. Bien, entonces estamos explicando que hay una participación de la física en la explicación de las propiedades del sonido, ¿cierto? Vamos a ver si hacemos un repaso de las ideas iniciales. Acá tenemos entonces que pensar que el sonido, si tenemos acá esta forma de variación de la velocidad del sonido, estamos indicando que depende de la naturaleza del material, ¿sí? Cuando el valor cuando el medio material es un gas, entonces la velocidad del sonido es diferente que cuando es un sólido, y es diferente cuando es un líquido, ¿no es cierto? Va a ir cambiando. Vamos a ver si podemos ir a... Vamos a ver. En esta imagen, este tipo de pizarra se llama Jamboard, ¿no? Esto uno lo puede obtener en la opción de Google, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos
recurrimos a nuestro correo. Aquí hay una opción de aplicaciones de Google. Entre las aplicaciones de Google está esta que es el Jambo. Bien, el sonido se propaga, ¿no es cierto? Se propaga en la medida que se va alejando de la fuente sonora. Aquí tenemos la fuente sonora, el sonido va disminuyendo, la intensidad del sonido va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo. Entonces, cuando se encuentra con un obstáculo como acá, que hay un cerro, una montaña, las ondas que inciden vuelven al medio, casi tratándose de llegar nuevamente a la fuente, ¿no es cierto? Es una onda que se refleja. O sea, quiere decir que las ondas sonoras tienen la propiedad que se llama la reflexión. ¿Sí? Una propiedad que se llama la reflexión. Reflexión significa esto, que la onda incide, se propaga y vuelve casi al lugar donde está la fuente. Entonces puede suceder de que la suma de estas dos ondas se sumen, se integren. Ese fenómeno se llama la interferencia, cuando se suman varias ondas. Pero el hecho de que la onda incida sobre una superficie y la superficie lo refleja, ese fenómeno se llama la reflexión. Se llama la reflexión. O sea, cuando la onda sale de la fuente, entonces el proceso se llama transmisión, ¿no es cierto? La onda incide y se refleja como si la fuente fuera la montaña, un punto de la montaña, ¿no es cierto? Este está indicando que el punto donde estoy señalando aquí el cursor es como si las ondas salieran de aquí y se propagasen, ¿no es cierto? De esta forma. Aquí está saliendo de aquí y se propagase de esta forma. ¿Sí? Se propaga de esa forma. Entonces la onda va y viene, se llama una onda incidente. Se llama una onda incidente, y la onda que regresa se llama una onda reflejada. ¿No? Se llama una onda reflejada. Entonces, cuando nosotros hemos estado viendo aquí, en este caso, aquí por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos ondas. Es una onda que está viajando, como ustedes ven acá hay una flechita. Voy a ponerlo en presentación. ¿Sí? ¿Sí? Si observan ustedes esta parte de acá, en la parte superior, aparece una flecha de color verde y una flecha de color azul. Entonces la onda que está indicando la flecha de color verde está incidiendo hacia la derecha, llega al otro extremo, como es la montaña, y regresa. Puede ser que la onda regrese a otro punto diferente. Bueno, en este caso tenemos una onda de color verde que está incidiendo y luego hay una onda reflejada que regresa. Y esta es la suma de las dos ondas. Entonces va a haber un punto donde se cruzan las dos ondas, donde se cruzan las dos ondas, la intensidad es 0. El valor de la intensidad de la onda sonora está dada por la altura. Aquí la altura se mide a partir de esta línea roja que estamos viendo aquí. Entonces, cuando tenemos en este punto donde llega a la altura máxima, la amplitud, se llama la amplitud, es la altura máxima de la máxima intensidad de la onda sonora. ¿Cierto? Entonces, este punto a veces se conoce en la literatura como un punto de mínima intensidad, y este otro punto de acá se llama de máxima intensidad. Este punto se llama también vientre, y este punto
donde se superponen las dos, como estamos viendo en este punto, del color rojo, es el punto que se llama nodo, ¿no? Entonces las ondas se superponen, ¿no es cierto? Se superponen y se produce eso que acabamos de ver en la imagen anterior. Hay una onda que va en esta dirección, ¿no es cierto? Y otra onda que regresa en esta dirección. Entonces va a haber una resultante, una onda resultante. Bueno, entonces podemos decir que el sonido necesariamente, la primera conclusión que podemos sacar es que el sonido se propaga en un medio material, en un medio material. El medio material significa que las propiedades del medio material tienen que tener una densidad, digamos, una densidad diferente de cero. Significa que es un medio material. Densidad. Densidad significa una medida que se relaciona la cantidad de masa que tiene el objeto, masa, ¿no es cierto?, con el volumen. ¿Sí? Se llama densidad. Es una propiedad que no depende de la cantidad. Digamos, yo tengo un vaso de agua, aquí tengo un vaso de agua, tiene una densidad este vaso de agua, ¿no? Pero este recipiente de acá también tiene agua, pero tiene esa cantidad de agua, por ejemplo. Este es agua, H2O. ¿Sí? Aquí hay menos agua, ¿no? Aquí hay menos agua. Entonces ustedes ven que yo puedo borrar lo que está incomodando para indicar que comparamos. Los dos contienen agua, pero la densidad de esta agua es la misma que la densidad de este que tiene agua con este recipiente. Aquí hay más agua, aquí hay menos agua. Hay más volumen y aquí hay menos volumen. Pero la relación de los dos da un valor que caracteriza al agua. Digamos, acá tenemos otro material. Aquí tengo, por ejemplo, por mencionar, vamos a ir, sí, la leche. Tenemos acá leche. Tenemos leche y vamos a comparar leche y vamos a tener aceite. Aceite. Leche y aceite. En un vaso de leche, a ver quién me puede responder. En un vaso de leche lleno y un vaso de aceite, un vaso lleno de aceite. El vaso es del mismo, que tiene el mismo volumen. ¿Quién tiene más densidad? ¿Quién tiene más densidad? Digamos, si lo quisiéramos ver, que se puede tener presente que los dos tienen el mismo volumen, digamos, uno es la densidad de la leche, lo voy a medir así, lo voy a pensar de esta manera, le voy a poner Rho, esta es una letra griega que significa la densidad, y la masa, vamos a ponerle una letra M1 para indicar que es la masa de la leche, el mismo volumen, volumen B,
el del aceite, la densidad del aceite, ¿cierto? Voy a tomar la densidad del aceite. Le voy a poner. Entonces, el aceite tiene más masa o menos masa. ¿Quién tiene más masa? O sea, tiene más peso. ¿La leche o el aceite? Disculpa, Seguramente. Ismael, Sí. disculpa. Acepta una niña, Yolander Barranzuela, que ha salido y quiere volver a ingresar. Ya, ¿Acéptala? puedes, sí, claro. Tú puedes hacer ingresar, ¿no? No, yo no puedo. Ya. Yo no puedo. A ver, ¿cómo se puede hacer para poder ampliar esto para hacerle ingresar? Aquí la pantalla dice, sí. El doctor Leandro tiene que hacer porque él está como anfitrión. No, pero también yo lo puedo hacer, creo que también estoy apareciendo, pero Ya. el asunto es de que quiero entrar a la pantalla donde están los nombres, ahí debe salir la palabra que quiere ingresar, ¿no? Ujú. O sea, esta pantalla, ¿estás viendo, Alfredo? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo hago por para supuesto. ampliarlo? Aquí aparece este botoncito y En la ocultar parte video. derecha, a tu mano derecha de tu pantalla, hay una que dice vista. Ahí haz clic y se puede ampliar. Hay unos puntitos, 3 puntitos con una pantalla chiquita. ¿Mostrar video en cuadrícula? No. Acá está, ahí está, aquí está seguramente. ¿A dónde está para hacer ingresar? Ya no está. A ver. Porque yo no puedo mirarla desde acá. Eres tú quien está mirando para que puedas aceptarla. Sí. Aquí quiero ampliar esto. No aparece pero ella puede ingresar por el enlace, pues, ¿no? Sí, claro. Bien. En todo caso, si no puede ingresar, ella va a recibir después el video y también la lección que está en el PPT, ¿me entiendes? Perfecto. Incluso vamos a tratar de repetir la clase porque faltan algunos alumnos que seguramente se van a ir incorporando. Está bien. Bien, entonces estábamos en la idea de comparar la leche con el aceite, ¿no es cierto? Para saber después que la densidad también tiene que ver con la velocidad del sonido, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo acá dos vasos de leche, un vaso de leche con otro vaso de aceite, ocupando el mismo volumen, pero las masas son diferentes. Se supone que la masa del aceite tiene más masa el aceite que la masa de la leche, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que comparar, ¿no es cierto? Dos fracciones que tienen el mismo, aquí tenemos le voy a poner M1 para indicar que es la masa de la leche. El volumen con la letra B, el volumen que ocupa el vaso de agua, ¿no es cierto? Voy a compararlo con la masa, acá tengo el 2, que vamos a hacer el aceite, el mismo volumen, ¿no es cierto? Entonces, el valor de esa fracción se llama densidad en la física. Es un quebrado. Entonces, cuando tenemos dos quebrados que tienen el mismo denominador, recuerdan ustedes, por ejemplo, si supongamos que tuviéramos un medio, es un quebrado, y lo comparo con 3 medios, ¿no es cierto? Entonces ustedes se dan cuenta, claro, aquí hay un medio y aquí hay 3 veces un medio, pero uno como regla dice, si tenemos dos quebrados que tienen el mismo denominador, es mayor quien tiene mayor numerador, por ejemplo. En este caso, el vaso de leche tiene una masa menor que la masa que la masa que tiene el aceite, que contiene el vaso que contiene el aceite. Entonces quiere decir que la densidad del aceite es mayor que la densidad de la leche, por ejemplo, ¿cierto? Esa es una manera de querer saber cuándo un material tiene más densidad. Así como hacemos con líquidos, lo podemos hacer con sólidos.
Entonces estamos hablando de que tiene más material, ¿no es cierto? Si tiene más material, entonces tiene más densidad, va a significar que el sonido va a ser diferente, ¿cierto? El sonido va a ser diferente. Como ustedes han apreciado en la transparencia, que tenemos en la transparencia, que en la medida que la densidad, o sea, la madera tiene más densidad que el agua, entonces la velocidad es mayor. Miren ustedes, la densidad del agua es 1500, el agua a 25 grados es a 25 grados. No sé si será 593, aquí no sé si será, sí. Pero vamos a tomarlo como dato que la densidad de la madera tiene menos velocidad que la del acero. ¿Quién es más denso? El acero. O sea, que cualquiera puede decir que de acuerdo a lo que tiene la velocidad del sonido, yo me puedo dar cuenta quién es más denso, ¿no es cierto? Quién es más pesado, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen, tenemos varios tipos de instrumentos, ¿no es cierto? Que están simultáneamente en ejecución. Cada uno de ellos emite una cantidad de ondas sonoras y hay una onda resultante, ¿no? Una onda que se compone de los armónicos que produce este instrumento. Cada instrumento va a generar un conjunto de ondas de armónicos, ¿cierto? Y aun cuando el sonido se realice, digamos, si tenemos este instrumento, cualquiera de estos instrumentos emite un sonido, tiene la misma velocidad, ¿no es cierto? Porque la velocidad no depende de la naturaleza de la fuente que produce el sonido, no sé si me dejo entender, ¿no? Si yo toco con una guitarra y un violín, ¿no? La velocidad del sonido en el aire, en el bosque, ahí donde estaba la niña que tocaba el violín, en el bosque, ¿no es cierto? Y si hubiera otro, y el aparato que generaba el fondo musical para tocar con el violín, entonces los dos producían un sonido en el mismo medio y la velocidad solo depende de la naturaleza del medio, no depende de la fuente que produce el sonido. Hay otras propiedades que tienen que ver con esas características. Digamos, por ejemplo, aquí creo que se menciona otras características. El timbre, ¿no es cierto? Es una propiedad. La intensidad es otra propiedad del sonido. El timbre sí tiene que ver para diferenciar qué tipo de instrumento produce ese sonido, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama timbre? Ustedes tienen en su casa timbre. Cuando tocan el timbre es porque se trata de una persona que está llegando, ¿no es cierto? Está indicando que hay una persona que está llegando a la casa. De ahí viene el nombre de timbre, ¿no es cierto? El tono o la altura permite distinguir un sonido agudo. Entonces el sonido de la flauta, el sonido del violín, el sonido del piano, de la guitarra, tienen diferentes tonalidades. O sea, tiene sonidos que son agudos o graves o bajos, ¿no es cierto? Entonces son propiedades de los sonidos. Entonces aquí tenemos la densidad, ¿no es cierto? Tenemos la densidad. ¿Y el volumen tiene que ver también con el sonido? Claro que tiene que ver con el sonido. Recuerden ustedes que esta botella, aquí dentro hay aire, nosotros lo que hacemos es producir un sonido, ¿no es cierto? Un sonido, un tipo de sonido. ¿Están escuchando el sonido? Doctor Alfredo, ¿usted escucha el sonido que estoy produciendo? Sí, 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 maestro. Entonces, ese sonido es producido como un resonador de germo en este recipiente que tiene un volumen determinado, ¿cierto? Y para terminar la clase del día de hoy, pongo
el resonador con este recipiente. Ustedes han notado cómo vibra o cómo resuena con la botella de mayor volumen. Ahora esta es una botella con menor volumen. ¿Se dan ustedes cuenta? Bien, les agradezco el día de hoy su participación en la clase. Esperamos que el próximo sábado también les haremos llegar a través del grupo de WhatsApp el enlace de la clase del próximo sábado. Hoy día estamos 14, el próximo sábado es 21 a las 10 de la mañana. Muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias, doctor Alfredo, por su participación y colaboración en el desarrollo de esta clase. Muchas gracias a usted, doctor Ismael, por la invitación. Que tenga un buen fin de semana. Y a Muchas todos gracias. también. A las madres de familia o padres, a los padres o madres, les agradezco su presencia, de haber acompañado a sus familiares, a sus alumnos, ¿no? Los profesores como el profesor Edadil del colegio de Yapatera, que nos ha ayudado a la participación de muchos escolares. Buenos días.